Hola, bueno, les voy a presentar los avances de ArcNat. Hoy es 17 de octubre de 2024 y voy a presentar el issue 16, ArcLabs Archive 16. Así que bueno, un poco después del review, de Global Review del lunes, un poco mostrar algunos avances. eh, que bueno, después de la semana anterior mismo haciendo un orden en cuanto al list of figures, bueno, un poco todo. Principalmente por ahí en esta semana me focalicé en la parte más de research y sí organización de lo que es el Monday, el Drawing Register y bueno, tener todo bien ordenado. Y un poco en cuanto al research, lo que tiene que ver con los biomateriales, más particularmente en Neri Oxman, que bueno, también parte una de las cuestiones de las cosas que tenía que hacer también era ver el documental de Abstract de Netflix, de Neri Oxman particularmente, en donde, nada, sinceramente me voy a enloquecer un poco con esta mujer y todo lo que hacen, porque la verdad es que estoy como en la etapa de descubrimiento, entonces, eh, nada, estoy sumamente enriquecida de lo poco que vi por ahora. Así que bueno, un poco traté de hacer un primer diagrama de por ahí toda la información que uno puede encontrar dentro de ese documental, que dura aproximadamente 45 minutos, en donde, bueno, principalmente ella, además de ser arquitecta, hoy en día trabaja en el MIT Media Lab, en donde, bueno, se focalizan en diseñar nuevos materiales para, con y por la naturaleza, en donde, bueno, se ponen en complemento, digamos, lo que significaría el trabajo dentro del lab y la naturaleza. Es como dos conceptos que trabajan a la par, digamos. Y por ahí fui como pasando en limpio por algunas de las cosas que por ahí me llamaron la atención o que fui destacando, tomando nota a medida que lo iba viendo. En algunas partes, algunos quotes, como puede ser Build Big, Think Small, en donde, bueno, uno obviamente queriendo, viste, construir o cosas grandes, la importancia de pensar en chico y en el detalle y en desde, porque ellos mismos hablan mucho de los materiales, de repensar los materiales, pero también de crear esa tecnología para crear esos materiales. Eh, y bueno, por un lado también conceptos como cuestionarse para crear, la importancia de generar dudas, generarse dudas. Y este diagrama que me pareció súper interesante, porque Neri Oxman de cierta forma es como que pone las artes, la ciencia, la ingeniería y el diseño a trabajar en conjunto. Y me parecía muy interesante esto, como la división entre percepción y la producción, eh, el conocimiento, bueno, cómo ella de cierta forma por suerte en este lab del MIT tiene el espacio para poder justamente poner estos cuatro áreas tan importantes de la vida, digamos, y crear cosas increíbles. Entonces, bueno, ella un poco también lo que se focaliza es en crear soluciones para problemas que aún no conocemos. O sea, en vez de resolver problemas, busca problemas. Entonces es como que reorganiza un poco el orden y habla siempre de que la naturaleza es como que tendría que ser el único cliente. eh, y también como cierta bajada de línea dentro del lab que me pareció súper interesante, en donde dice todo se espera, todo se sabe, se da permiso para cambiar todo en cualquier momento. Habla de mucho de esa, de permitirse el cambio y es más, hasta proponerlo, en donde muchas veces por ahí hay algo que ya está resuelto, un diseño o alguna solución para algún problema, y que muchas veces es como que tienen ese ejercicio de justamente volver a empezar y cambiar y permitirse ese cambio, que es sumamente incómodo, pero bueno, es como que ellos trabajan en eso,
en generarse dudas, como en cierta incomodidad, la importancia de la incomodidad al crear y esa incertidumbre de lo que no se sabe cómo se va a resolver, digamos. Eh, que eso para mí tiene que ver mucho con el hecho de trabajar con la naturaleza en sí, en conjunto, digamos. Que hay muchos procesos en donde es parte del descubrimiento, ¿no? Y bueno, algunos de los proyectos que hablan en el documental es, bueno, particularmente uno es el Pavilion, en donde ponen estos silkworms a trabajar como con andamios y cosas y van guiando un poco a los gusanos, digamos, y crean esta estructura hermosa em, que dice, bueno, exploran formas alternativas de construir y fabricar que están alineadas con la naturaleza, en donde ellos como que un poco lo que tratan de ver es también como reorganizar ciertos conceptos, en donde por ahí trabajan más, se focalizan más en el crecimiento que en el ensamblaje, que por ahí muchas veces en arquitectura uno como que, cierto que siento que nada, me parece súper interesante pensarlo de esa forma, dado que por ahí, justo en este caso, Neri Oxman tiene, o sea, tiene la posibilidad de trabajar por ahí con la naturaleza y con organismos vivos que justamente hacen que las cosas por ahí crezcan y no es que ya están fabricados y uno, después por ejemplo, al tener ladrillos, ya sabemos para qué se usan y así con el resto de los materiales, digamos. Esto es como, nada, súper, no sé, me parece muy interesante. Y después, bueno, por otro lado, el concepto de cohabitar y cofabricar. Y habla mucho de cambiar ciertos sustantivos y convertirlos en verbos, en donde, por ejemplo, dice nurturing como si fuese un verbo. Eh, nada, conceptos que me parecían muy interesantes para también traerlos. Después, bueno, el tema del proyecto de Glass, que lo que hacen es justamente repensar un poco el uso del vidrio, en donde por ahí el vidrio se creó justamente para crear ventanas y ellos como que un poco cuestionan eso y justamente fabrican la impresora 3D de vidrio. Entonces, nada, y cómo pueden resignificar el uso del vidrio para otros usos, por ejemplo, en donde, por ejemplo, crean estas formas y se van apilando uno encima del otro, por ejemplo, y crean como estas esculturas de vidrio que por dentro les ponen luces, es muy interesante, muy lindo. Pero bueno, también habla mucho del desafío de crear esa máquina y la prueba de error, en donde por ahí no tiene que ver con el diseño del objeto en sí, sino en la fabricación de la impresión, de la impresora 3D, que los va a permitir después crear lo que ellos quieran. Entonces, nada, me parece que está sumamente conectado con ArcNet, justamente que por ahí estamos hasta pensando en fabricar nuestras propias piezas para crear la impresora 3D que necesitamos. Entonces, bueno, Agua Hoja también es un proyecto sumamente interesante en el proceso de cómo crean como estas, no sé cómo llamarlo, pero bueno, nada, es sumamente interesante la materialidad en sí, el detalle, es increíble. Y después, bueno, justo tienen un proyecto que la verdad que quiero darle mucho más tiempo a esta investigación de Neri Oxman. Creo que lo vamos a ver bastante con ARNAT, la vamos a tener ahí en la lupa. Pero bueno, este proyecto Synthetic Apiary, en donde hablan un poco de las abejas y cómo son como las arquitectas de la naturaleza, ¿no? Y bueno, justamente ellos realizan un experimento en donde ubican 20.000 abejas y una reina dentro de un espacio que es un depósito que se encuentra justo ubicado al lado del MIT Media Lab, y de cierta forma engañan a las abejas ubicándolas dentro de este espacio tratando de simular un ambiente como si fuese primavera, digamos.
es 100%, digamos, artificial y reemplazan lo que sería la parte de la polinización, le dan como reemplazantes para, por ejemplo, el polen que las abejas incorporan de la naturaleza de las flores, por ejemplo, lo reemplazan. Entonces, así como ven, me parecía muy interesante mostrar las fotos de cómo mismo es este espacio. Y bueno, un poco es para experimentar un poco con las abejas y ver cómo reaccionan también a este espacio que es, digamos, artificial, por así decirlo. Eh, que bueno, justamente eh, ubican como en esta estación de primavera a las abejas, porque bueno, obviamente por ahí en invierno hay nieve, se encuentran justamente donde está, donde se realizó este experimento, digamos, este proyecto. En invierno hay nieve, entonces las abejas, nada, digamos que desaparecen. Entonces, bueno, un poco para poder trabajarlos. Y también como que Nerit un poco lo que plantea es el next step, como que ya está pensando en el next step de justamente crear una abeja reina robótica que pueda escupir feromonas e informar a una comunidad altamente social como son las abejas, digamos, en cómo colocar, por ejemplo, o sea, que esa abeja robótica le diga o sea, informe a las otras abejas, a las abejas obreras, les informe cómo colocar los panales, qué calidad de miel producir. Así que bueno, nada, esto es una primera instancia de este diagrama, pero bueno, eh, créanme que esto va a evolucionar un montón y bueno, no quería dejar de mostrarlo. Así que bueno, un poco vamos a repasar la presentación que ya hemos visto el lunes, perdón, en donde bueno, queda un poco pendiente el tema de el desarrollo en sí del Beehive y experimentar un poco con esa section cut para ver un poco más en detalle la resolución interna, ¿no? Del Beehive principalmente, y por ahí también tomar de ejemplo el Flow Hive, que es son es esta empresa que se está dedicando mucho a esto y consideramos que la verdad lo están resolviendo muy bien. eh, en la cuestión más técnica por ahí, ¿no? De practicidad del Beehive y cómo funciona. Así que bueno, un poco esto, y bueno, ya hemos visto los diferentes videos el lunes, así que por ahí hacer un repaso de la actualización sí, de la bibliografía, en donde se agregaron muchas, eh, nada, cuestiones más de justamente de Oxman que estuvimos viendo. Y ahora lo que quiero pasar a mostrar un poco es acá. Bueno, un poco cómo estamos hoy en día. En donde sí queda rehacer uno de los diagramas de las imágenes que hemos visto. Y bueno, sí, como dije, el tema del 3D y por ahí incorporar programas como Maya o Rhino. Así que bueno, un poco. Y después sí, lo que traté de terminar de hacer es, bueno, el tema del Drawing Register, que como ven, están todas las imágenes ya ubicadas dentro del Drawing Register con su código y su Dropbox, link de Dropbox, eh, que bueno, obviamente es un trabajo que lleva su tiempo pero bueno, era importante ya tenerlo listo y ya poder avanzar con lo otro y nada, que después es más fácil, digamos, el trabajo una vez que ya tenemos esta base. Así que bueno, eso es un poco de los avances de ACNUR. Gracias.